Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Pediatría y de la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés en la sesión del día de hoy. Antibióticos, ¿el milagro destruirá el milagro? Un tema trascendental, ya que como sabemos los antibióticos son fármacos importantes y útiles en nuestra práctica diaria, pero actualmente un problema de salud urgente en todo el mundo. Y sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora María Lisa Ávila Agüero. La doctora es médico pediatra infectóloga, jefa de servicio de infectología en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sainz Herrera, San José, Costa Rica. Es exministra de Salud del 2006 al 2011, profesora asociada de pediatría en la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Academia Nacional de Medicina desde el 2015 a la fecha y del Consejo de la International Society for the Infectious Disease desde el 2016 al 22, investigadora asociada al Instituto de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica desde el 2018 a la fecha, investigadora afiliada al Center for Modeling and Analysis of Infectious Disease de la Universidad de Yale desde el 2018 a la fecha, y además integrante distinguida de la Asociación Mexicana de Vacunología, galardonada con el Vacuno de Oro. Doctora, es un honor para nosotros tenerla aquí en la sesión y pues la dejamos adelante, doctora. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Realmente para mí es un verdadero gusto, un honor, un placer poder estar compartiendo con ustedes, aunque sea de manera virtual. Creo que entre Costa Rica y México y entre nosotros como colegas siempre nos ha unido un enorme lazo de amistad. Y la semana pasada pues tuve el gusto de estar en el Congreso de la Asociación Mexicana de Vacunología. Así es que espero pronto verlos en persona. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy, como muy bien se mencionó anteriormente, es con respecto a los antibióticos. Y la charla se titula Antibióticos, el milagro destruirá el milagro, porque si nosotros no tomamos acciones, desde ya esto puede ser una lamentable realidad. No tengo ningún conflicto de interés que reportarles para esta conferencia, y empecemos en 1945, Sir Alexander Fleming, el que desarrolló, el que descubrió la capacidad de poder generar un antibiótico. Él ya desde ese entonces decía que el abuso del antibiótico podría ocasionar que se seleccionaran bacterias resistentes. Y lamentablemente su predicción fue una verdad en este momento en que es uno de los principales problemas que tenemos. Como ustedes saben, el uso inapropiado de antibióticos es un problema a nivel mundial. El problema va en aumento y realmente cuando digo en aumento, subrayemos esa palabra porque es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Ese aumento de la resistencia antimicrobiana nos está dando al traste con la salud de muchos de nuestros pacientes y por supuesto ahora vemos una alta afectación en niños. Hace unos años atrás quizás nosotros no teníamos tanto problema como los médicos de adultos. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta resistencia antibiótica está afectando a nuestra población. Y dado que esto es un problema global, un problema mundial, también las soluciones deberían de serlo. Desde 1950 que se introdujeron los antibióticos, rápidamente en el año 1970, apenas 20 años después, la resistencia antimicrobiana ya se estaba reportando por el uso excesivo. En el año 2000, completar antibióticos se volvió obsoleto en el sentido de que si ustedes tenían un paciente, no necesariamente desde ese momento se sabía que si mejoraba, y eso lo vamos a ver más adelante, necesitaba completar todo el curso, sobre todo aquellos que son ambulatorios. En el 2010 empezamos a hablar de reducir los tiempos antibióticos y ahora más bien hay momentos en que todos nos podemos quedar sorprendidos cuando nos dicen un neonato con una sepsis por un gram negativo, si tiene estas y estas condiciones, 7 días podría ser suficiente de antibiótico. Entonces hay un montón de cosas nuevas pues que hacen que esa utilización del antibiótico tenga que ser altamente racional. Para el 2020 se empezó a hablar de detener el uso excesivo de antibióticos para reducir la resistencia y esperamos que para el año 2030
nosotros estemos dando antibióticos basando la duración en la respuesta clínica y en la respuesta de laboratorio. Y por supuesto, cuando abre el laboratorio son todas estas nuevas técnicas moleculares que tenemos y que nos van permitiendo poder optimizar esa utilización de antibióticos. Por eso es que hay que luchar contra este enemigo, que es un problema, como mencionaba, de salud global. Y es precisamente ese es el concepto, One Health, una salud, donde en este caso, porque estamos hablando de ello, el uso inadecuado o excesivo del antibiótico no solamente es porque nosotros como médicos lo recetamos, sino también porque se está utilizando en agricultura, en ganadería, en un montón de actividades humanas que son importantes. También la salud del medio ambiente, que lamentablemente tenemos muchos ríos contaminados, el ambiente está contaminado. Hay una serie pues de fenómenos que están condicionando esto. Y por supuesto, nosotros, la salud humana, cuando mandamos en un proceso que sea de origen viral, un antibiótico por si acaso se nos está yendo una bacteria. Entonces ustedes ven cómo esa resistencia se va a dar, primero, intrínseca, las bacterias se defienden a sí mismas y segundo, por una presión selectiva de nosotros al estarle recetando antibióticos en un largo proceso que un niño cuando tiene 7 años es posible que haya recibido hasta 5 cursos de antibiótico. Y es por eso que es importante que definamos qué estamos entendiendo por uso racional. En primer lugar, que justifiquemos la prescripción. ¿Cuántos de nosotros, cuando hacemos nuestras notas en el expediente del paciente, anotamos la razón que estoy pensando para darle tal antibiótico? Eso es importantísimo de hacer. Buscar los resultados de los cultivos, documentar si estos cultivos negativizaron, la terapia empírica inicial, que se basó en el sitio de la infección, también debemos tener cuidado con el peso del paciente. Este estudio, que ya es bastante viejo, lo hicimos en mi hospital y encontramos que casi el 15% de los pacientes se les había calculado a ojo el peso cuando ingresaron a un servicio de emergencias y en hospitalización no se corroboró. Entonces habían diferencias bastante importantes y por lo tanto el antibiótico no se estaba dando a la dosis adecuada. Hay que cambiar el antibiótico, pero esto basado en el resultado de la prueba de susceptibilidad, no porque yo piense que el paciente me está evolucionando mal. Y por supuesto, también definir muy claramente la duración de la terapia. Sin embargo, la duración de la terapia, como anteriormente les decía, no es algo que esté escrito en piedra. Si yo interno un niño, pongamos una osteomelitis, una artritis séptica, hicieron un buen control de foco, los ortopedistas, el paciente está mejor, yo no necesito mantenerlo de 7 a 10 o 14 días hospitalizado. Puedo escalonar a un antibiótico oral y que sea un paciente que pueda ser egresado. Obviamente tenemos que ver cuáles son los pacientes que van a tener riesgo de infecciones. Estos pacientes fácilmente los podemos identificar en el sentido que son pacientes de unidades de cuidado intensivo neonatal o pediátrico, pacientes inmunosuprimidos. Muy importante tomar las muestras para cultivo. Lamentablemente, y creo que pasa en muchos países, cuando hablamos de drenar, por ejemplo, un absceso, a veces el cirujano nos dice, no, mejor dale antibióticos y que el proceso se vaya enfriando. Eso es inadecuado. Entonces tenemos que insistir en la necesidad de la toma del cultivo. Tenemos que conocer datos locales. Estos datos deben de ser analizados mensualmente y tener una idea clara de qué es lo que está circulando, tanto en el ambiente extra hospitalario como en el hospitalario. Tenemos que evitar el uso múltiple de antibióticos, hacer una evaluación clínica y de laboratorio adecuada para descalonar la terapia. No está mal que yo, ante un paciente que ingresó a una unidad de emergencias sumamente grave, en shock séptico, que yo piense que tiene un staff, incluso dejarle hasta 3 antibióticos, pero en las siguientes 24, 48 y 72 horas, yo tengo que definir si debe continuar con tantos antibióticos o bien reducir lo que le he estado dando. Y también detener la administración, evitando esa aplicación de la frase el curso de antibiótico. Eso cada vez tenemos que irlo cambiando en nuestra manera de abordar al paciente. Y vean ustedes por qué es que esto nos preocupa. Se calcula que si no hacemos nada, las muertes anuales estimadas atribuibles a la resistencia antimicrobiana para el 2050 serán mayor que aquellas muertes atribuibles al cáncer. Vean que en Norteamérica y en América Latina no estamos tan mal como por ejemplo en los países africanos o en los países asiáticos. Europa y Oceanía
está muy parecido, sobre todo Europa a nosotros, Oceanía muchísimo menos, pero definitivamente la mortalidad en países africanos, asiáticos va a ser altísima. Y en nuestra región, que por supuesto es la que más nos preocupa, podría aumentar si nosotros no tomamos las medidas. Y esas medidas no solamente son cuando el paciente está hospitalizado, son desde que nosotros en nuestros consultorios, en la medicina ambulatoria, estamos viendo a ese niño o a esa niña. Estas son las condiciones en que se recetan más antibióticos de manera discriminada. Un niño que llega con fiebre, un niño que llega con un cuadro de escalofríos y que pensamos que está haciendo una bacteremia, las faringoamigdalitis, las bronquiolitis, que bueno, ahora con los nuevos medicamentos, anticuerpos monoclonales y vacunas, esperamos que sea una enfermedad que se logre controlar. Las otitis, ¿cuántas veces vemos una otitis que diagnosticaron con solo ver la membrana timpánica algo roja sin haber hecho una otoscopía neumática? Y también las conjuntivitis, que en su gran mayoría son de origen viral, pero que se les está mandando a nivel ambulatorio antibióticos. Y esto es muy común, el famoso ciclo de los mocos, el moco amarillo espeso, el moco verde fluido y el moco verde espeso. A los niños, creo que en México también les decimos mocosos porque siempre andan con mocos y andan con mocos por diferentes razones, no necesariamente por una infección. Y ustedes saben que por acción de las peroxidasas, ese moco blanco, días después, producto de una infección respiratoria viral, días después se convierte en un moco verde. Y muchos colegas, lamentablemente, y muchos padres, pero ellos no tienen la culpa de no saberlo, nosotros sí, piden antibióticos o dan antibióticos porque el moco cambió de color y por acción de las peroxidasas nosotros sabemos que eso iba a pasar. Entonces, esta es una de las causas principales de ese manejo de antibióticos mal hecho a nivel ambulatorio. ¿Y vean ustedes la prevalencia de la automedicación con antibióticos en niños? Hay lamentablemente muchos países, entre esos México y Costa Rica, que no reportaron datos, pero vean ustedes que países como Perú tiene una alta incidencia, incluso Estados Unidos anda relativamente alto y otros países también, sobre todo en la zona africana y en la zona asiática, donde hay mucha automedicación del antibiótico, lo cual también es una muy mala práctica. Y estos son los síntomas que inducen a la aplicación de los antibióticos en los pacientes, automedicarse. Entre esos, fiebre, tos, dolor de garganta, el moqueo, síntomas gastrointestinales. Y hay algunos estudios pues, que así lo demuestran. La columna a mi izquierda es el número de estudios. Vean que, por ejemplo, para fiebre hay 15 estudios que han demostrado que se están automedicando básicamente a un paciente porque tiene fiebre. Y la fiebre, como todos sabemos, un mecanismo de defensa del organismo no necesariamente indica una infección de origen bacteriano. Este es un estudio muy interesante que hicieron en Bangladesh, que se publicó este año, donde analizaron el conocimiento de la resistencia antimicrobiana entre los padres de los niños en edad escolar. Y muchos padres sí sabían que los antibióticos deben de ser dados para bacterias, pero casi un 40 y resto por ciento o no lo sabía o respondía negativo, ¿verdad? Entonces respondían que sí, que no era solamente para bacterias. Uno de los antibióticos más dados, amoxicilina y acitromicina, también que los antibióticos matan a los virus. Vean ustedes que hay un porcentaje importante que dijo que sí, que así pasaba. Entonces, aunque los padres tienen algunos conocimientos con respecto al antibiótico, por qué debe darse y para qué sirve, todavía falta enfatizar bastante en eso. Y esto fue cuando los padres les preguntaron algunas otras cosas, como por ejemplo, que se iban donde el médico y ese médico no les recetaba antibióticos y ellos cambiarían de médico. La gran mayoría estuvo en desacuerdo con eso, o sea, la mayoría dijo, no, yo seguiría con mi médico, porque una de las cosas que pasa, y es muy humano, es que un médico dice, bueno, si no le receto un antibiótico, se me va a ir este paciente en mi consulta. Y por supuesto, eso no siempre es así. Entonces es importante tener un poco la idea clara de cuál es la actitud de los padres ante la resistencia antimicrobiana y estos son estudios que nosotros eventualmente podríamos replicar en nuestra región. Este estudio también muy interesante que se hizo en China analizó el alto perfil del autoprescriptor. ¿Cuál es el perfil de esa persona que es un prescriptor alto de antibióticos? La N fue de 551, analizaron más de medio millón de recetas
Y esta zona donde se hizo es una zona que atiende millones de visitas. Obviamente sabemos que China es un país terriblemente grande. Y llegaron a estos 5 puntos. Usualmente el conocimiento insuficiente, indiferencia a los cambios. El médico sabía que no debía recetar antibióticos de la manera en que lo estaba haciendo. Había programas pro en su hospital, pero no parecía interesarle mucho. Por complacer a los pacientes, le era más fácil recetar un antibiótico, usualmente un médico prescriptor de bajo ingreso, y cuando estos trabajaban en las zonas rurales de esta enorme población en Hubei. Entonces, vean ustedes cómo también este es otro aspecto que tenemos que analizar. ¿Por qué nuestros pediatras, por qué nuestros médicos generales, incluso por qué nosotros los infectólogos pediatras estamos recetando antibióticos de una manera discriminada? Y de ahí parten las estrategias que podemos utilizar para contrarrestar esa actitud. Y por supuesto que nos preocupa la resistencia antimicrobiana, pero también hay otras cosas, por ejemplo, disrupción de microbiota. Ahora se sabe que si damos antibióticos, y eso se sabía desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el hecho de que se dé antibióticos en menores de 1 año, van a tener más riesgo de obesidad cuando sean más grandes. Pero también se ha visto que menores de 2 años, incluso menores de 5, los antibióticos les producen una disrupción de microbiota que los puede predisponer en el futuro, por ejemplo, a ser diabéticos, a tener enfermedades autoinmunes. También los antibióticos tienen su toxicidad y sus efectos secundarios como cualquier medicamento. Y también ahora se sabe que podrían ser capaces cursos de antibióticos tempranos a producir alteraciones en el sistema inmune. Y vean ustedes, este es un estudio que se hizo de los efectos individuales del abuso de antibiótico, donde se ve que en los servicios de emergencia, 1 de cada 14 consultas era por una reacción adversa relacionada con el antibiótico. Y ampliando lo que les decía de la alteración de la microbiota, el metabolismo del huésped se ve alterado el desarrollo gastrointestinal, cerebral, inmunitario, puede predisponer a enfermedades autoinmunes que anteriormente les comentaba y sobre todo a enfermedades crónicas no transmisibles, diabéticos, asmáticos, pacientes con sobrepeso. Y lamentablemente en nuestra región, México, Costa Rica, muchos países más al sur, tienen un problema de obesidad enorme en poblaciones y sobre todo en poblaciones infantiles. Este estudio que se publicó el año pasado, se lo recomiendo. Ellos hicieron un análisis de regresión bivariado y multivariado, donde analizaron el momento de la primera exposición a los antibióticos versus el comportamiento y el resultado cognitivo a los 54 meses. ¿Qué encontraron? Que entre más temprano se le daba a ese paciente antibiótico, más posibilidades tenía que su desarrollo psicomotor y sus resultados cognitivos fueran menores cuando se comparaba con pacientes de las mismas edades que no habían recibido este antibiótico. Y por supuesto, ustedes me dirán, y con toda razón, bueno, es que hay muchas variables ahí que hay que controlar, no solamente podemos achacárselo al antibiótico. Y efectivamente, ellos hacen un ajuste de edad materna, etnicidad materna, estado socioeconómico, de cómo nació el niño, cesárea o fue parto vaginal, cuál es el género del niño, es un hombre, es una mujer, cuál fue el peso al nacer, la gestacional, y si en algún momento tuvo titis media, porque sabemos lo que esto puede ocasionar. Y obvio, no es que no vayamos a dar el antibiótico salva la vida de un paciente que está enfermo, pero aquel paciente que no lo requiere, tenemos que acostumbrarnos a buscar cuál es la causa de esa fiebre y no necesariamente empezar a dar el antibiótico desde el inicio. También hay efectos en la comunidad del abuso de antibióticos, aumento de la resistencia, que ya le he mencionado, brotes de enfermedades, por ejemplo, Shigella, Salmonella, porque cuando no hay además una buena disposición de excretas, agua que lleva antibióticos que se van a ríos y a riachuelos y que posteriormente en las plantas de procesamiento nosotros la volvemos a consumir, se ha encontrado clonas y fagos de resistencia, por ejemplo, Staphylococcus aureus y de otros gram negativos que podrían ocasionar estos brotes. Y es ahí donde vemos que puede haber un aumento en las infecciones comunes. Esto sobrecarga los servicios y también representa un alto costo, no solamente para nuestro servicio de salud, sino también para el bolsillo de los padres. Y obviamente tenemos que mencionar algo relacionado con la crisis de la COVID-19 porque esto nos vino a trastornar en muchos aspectos de nuestro diario quehacer. Y entre eso, nada más mostrarles este ejemplo. Estos son un par de artículos que fueron
publicados hace un par de años, donde se aumentó por el uso de antibióticos, obviamente hospitalario, bueno, también ambulatorio, durante la COVID-19, cepas productoras de carbapenemasa. ¿Por qué pasó esto? Por varias razones. Recordemos que al principio sabíamos bastante poco de qué era la COVID-19. Llegaban esos pacientes con esos pulmones blancos, lo atribuíamos a una sobreinfección bacteriana, le dábamos en cuidado intensivo antibióticos de amplio espectro y eso fue generando la resistencia, donde diferentes países, Brasil, España, reportan resistencia, por ejemplo, imipenem, también a enterobacterias, también a otros agentes que nosotros vemos en las unidades de cuidado intensivo. Y también muchos pacientes con COVID-19 que se manejaron ambulatoriamente, se les daba antibióticos por si acaso. Y uno de los más utilizados fue el macrólido, eritromicina y sobre todo claritromicina según el país que ustedes analicen. Entonces, vean ustedes también cómo esto es muy aleccionador y la verdad que bastante preocupante, cómo en diferentes años se nota un 20% de infecciones bacterianas de inicio hospitalario que son resistentes a los antimicrobianos. Y esto alcanzó su punto máximo en el año 2021. Y en el 2022 las tasas de todos, menos de uno de los patógenos, los Staph aureus meticilio resistente, se mantuvo por encima de los niveles prepandémicos. ¿Qué significa esto? Que estamos acarreando las consecuencias de lo que hicimos durante la pandemia. Y no critico lo que hicimos en la pandemia, todos los hicimos, pasamos por momentos muy difíciles y afortunadamente sobrevivimos, pero ahora también tenemos que manejar las consecuencias de esto. También hay algunas otras cosas donde, por ejemplo, este es un estudio, un modelo de regresión segmentaria de consumo de antibióticos entre el 2014 y el 2021. La flecha de acá en el 2019 marca la etapa pandémica. Entonces ustedes pueden ver como en la etapa pandémica también se vio una reducción en el consumo de amoxicilina ácido clavulánico. Y también a nivel ambulatorio, por lo menos en este estudio español de Pérez Solís, se encontró que de un 40% en el 2014 se pasó a un 17,5% en el 2021. Sin embargo, se aumentaron otros antibióticos, como por ejemplo el uso de amoxicilina y de cefalosporinas de tercera generación. Así es que una u otra, pero sí se vieron algunos cambios relacionados con pandemia, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Estos son los países de América Latina que tienen programas para manejo de la resistencia antimicrobiana. Entonces, ustedes pueden observar cómo hay países que todavía no tienen planes, que son tres. Hay países que tienen planes aprobados. México, en este caso, es uno de los países que tiene planes aprobados por el gobierno, pero todavía solo hay tres países, los países grandes, que tienen planes, que además tienen recursos y que lo están viendo como una prioridad. Y esto es una actualización al 2023. Estos planes de resistencia antimicrobiana son bastante importantes y ojalá que todos los países los sigan. Aquí hago un poco de spoiler y les cuento que la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica vamos a empezar el año entrante un curso de resistencia antimicrobiana y de cómo organizar programas PROA en el nivel en que nosotros estemos, dirigido a pediatras y a infectólogos pediatras jóvenes que estén trabajando en el tema y que su hospital los apoye. Y es un proyecto de 2 años donde SLIPE logró un convenio con los europeos para replicar el estudio, para replicar, perdón, el programa acá en nuestra región, que sean clases en español o con traducción simultánea, algunos con algún tipo de ayuda económica y con como 3 o 4 sesiones presenciales en los diferentes países. Y esta es una contribución de nuestra sociedad a este tema de la resistencia antimicrobiana que en realidad nos preocupa bastante. Y así es como estamos, ¿verdad? Con respecto a apoyo gubernamental, a diseño de políticas, implementación de herramientas, a monitoreo de evolución. Por lo menos en la región de las Américas ya empezó. Vamos paso a paso, no estamos tan mal, no estamos tan bien, pero se tiene una idea clara de que este es el camino que tenemos que seguir para que esa predicción del año 2050 no se cumpla. Y estos son los pasos para implementar PROAS, ¿verdad? Es lo que anteriormente se conocía, bueno, al menos en inglés como Antibiotic Stewardship Program, y que ahora lo llamamos más PROA, que es Programa
de racionalización y optimización de antibióticos. Entonces, esto es el futuro y no solamente es para hospitales, también es para manejo ambulatorio en clínicas de consulta externa. Incluso ahora se está hablando de manera muy importante que unidades de cuidado intensivo neonatal, unidades de cuidado intensivo pediátrico tengan su propio equipo PROA dentro de la unidad. No obviamente con un infectólogo pediatra, obviamente si se puede sí, pero más que todo el infectólogo sería como un interconsultante, pero que los médicos que ahí laboran vayan generando su propia experiencia en manejo de antibióticos y el uso racional para contener la resistencia. Eso todavía no todos los países lo tienen. Nosotros acá en Costa Rica tenemos ya a la doctora Gabriela Naranjo, que es una de las infectólogas más jóvenes del equipo, que se formó en este programa de 2 años de Europa en el siempre se me olvida el nombre, lo conjunto con el IGMIS, pero en ese programa que les comentaba de SMIT, en ese mismo se formó y ella ha venido implementándolo en el hospital y hemos tenido pues resultados bastante interesantes. Y tenemos que entender esto, la resistencia al manejo antimicrobiano necesita políticas públicas para promoverla. La resistencia antimicrobiana tiene una estrategia global que incluye estas acciones que ustedes ven acá. Tenemos que tener buenas pruebas diagnósticas. Ahora tenemos el MALDI-TOF, tenemos un montón de pruebas diagnósticas que en horas nos permite saber si es una infección bacteriana o viral. Los antibióticos nuevos, lamentablemente, no hay tantos, son mismas moléculas con diferentes variaciones, pero al final son lo mismo. Y se calcula que si hoy sale un antibiótico nuevo al mercado, ya entre un 10 y un 15% del paciente meta va a ser resistente a ese antibiótico. Y por supuesto hay un papel importantísimo de las vacunas, porque si ustedes vacunan contra SARS-CoV-2, contra influenza, en el futuro tenemos tratamientos o clonales o vacunas para el respiratorio sincitial, evidentemente eso va a hacer que se disminuya el uso de antibióticos. Y este es el concepto. Tenemos que salvar a los antibióticos para que los antibióticos puedan salvar vidas, no para que el milagro destruya el milagro. El mal uso y el uso excesivo han mitigado su impacto. Necesitamos ser más inteligentes sobre cómo los implementamos y sobre todo cómo vamos a hacer el monitoreo. Insisto, nadie podría ser criticado porque ante un paciente grave que viene chocado, que necesitó ser reanimado, que está en una unidad de trasplante, que está en una unidad oncohematológica, dejarle una cobertura amplia. Pero esa cobertura amplia no puede ser para todo el tratamiento del paciente en el hospital. Tenemos que escalonar, tenemos que hacer análisis 24, 48, 72 horas. Incluso en recién nacidos, que sabemos que son un grupo tan vulnerable y que todos nos preocupamos muchos por ellos, los antibióticos dados de manera corta o por cortos periodos, ahora es lo que ya, y hay mucha evidencia, han venido a demostrar que pueden ser utilizados, no como antes, que dábamos 21 días para una septicemia o que decíamos a partir del hemocultivo negativo vamos para adelante. No, en realidad, si ya yo tengo un hemocultivo negativo es porque evidentemente el antibiótico me hizo efecto días atrás. Así es que son conceptos que ahora se están manejando de manera muy interesante. ¿Qué factores considero a la hora de prescribir un antibiótico? La condición del paciente, que ya la comentamos. ¿Cuál es el riesgo a las infecciones que tiene ese paciente? ¿Es un niño desnutrido? ¿Es un niño de población vulnerable? ¿Es un niño con una enfermedad crónica del fondo? ¿Puedo no darle seguimiento de manera ambulatoria? ¿Cuál es el historial médico del niño? ¿Tiene alguna inmunodeficiencia? ¿Ha consultado varias veces por lo mismo? Y sobre todo tengo que analizar muy bien si decido dar el antibiótico, el espectro de actividad. Entre menos espectro y más dirigida esté la terapia, mejor uso del antibiótico estoy haciendo. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para la prevención? Obviamente el lavado de manos, que aunque es una estrategia que se desarrolló hace ya, creo que más de un siglo, todavía hay una reticencia y una excusa para lavarse las manos y siempre hay que andar detrás de la gente para que lo haga. La higiene ambiental, los hospitales, la limpieza, etcétera, etcétera, que va a ser fundamental y no solo hospital, también nuestras clínicas ambulatorias. La vacunación, también vacunación del personal, vacunación de los pacientes y las medidas de precaución de contacto que nuestros comités de infecciones nosocomiales
siempre nos están recordando. Ahora bien, ¿qué podría hacer yo para tener una prescripción adecuada de antibióticos, sobre todo en los pacientes nuestros, en los niños? En primer lugar, evitar el antibiótico si no es necesario. Estar convencida de que es necesario. Si no puedo estar tan convencida de que es necesario, necesito evaluar. ¿Cuándo evalúo? A las 24 horas. ¿Cómo está ese paciente? ¿Es esto posible de hacer ahora con la tecnología? Nos ha demostrado que podemos tener una videoconferencia con el paciente no necesariamente tiene que venir a nuestro hospital. Tratar de usar el antibiótico específico según el agente. Utilizar bien la dosis, que sea una dosis real relacionada con el peso del paciente. Idealmente vía oral. Ahora, por ejemplo, trimetoprim sulfamethoxazol, un antibiótico tan viejo para infecciones contra estafilococo aureus, es un antibiótico que vía oral tiene de 90 a 100% de la biodisponibilidad de que si yo se lo estoy pasando por la vena. Eso me permite, por ejemplo, en infecciones osteoarticulares, poder, una vez controlado el foco y el paciente estable, mandarlo a la casa a completar antibiótico tomado. Este trimetoprim lo usamos mucho en mi hospital. Y por supuesto, la oración del antibiótico, que sea una oración basada en esa evaluación clínica que anteriormente les he venido comentando. El monitoreo durante el tratamiento es fundamental, la evaluación clínica que todos nosotros sabemos, el estado general del paciente, las pruebas de laboratorio, la respuesta al tratamiento, el seguimiento de la evolución de los síntomas. Entonces, todo esto permite un enfoque integral para tomar decisiones informadas e ir ajustando el plan de tratamiento según sea necesario. La receta del antibiótico tampoco está escrita en piedra. Yo puedo darle al paciente 7 días, por ejemplo, una sepsis urinaria sin complicación, un germen, una E. coli sensible, le doy su tratamiento, el paciente mejoró a los 3 días, no tiene una, una malformación venureteral, es un paciente que puedo perfectamente acortarle el tratamiento incluso a 3 días y también de esto hay suficiente evidencia de que puede ser así. De nuevo, la evaluación del paciente y su historia en estos casos es fundamental. Y la clave es esta, la clave es descalonar. Este es el aspecto más importante del uso adecuado de antibióticos. Variar el antibiótico según la respuesta clínica y bioquímica del paciente, pasar de intravenoso a vía oral, utilizar los resultados microbiológicos. Ahora leer un antibiograma se ha vuelto complicadísimo. En serio que sí, porque como les decía antes, nosotros no estamos tan acostumbrados como los infectólogos de adultos a esas bacterias terribles. Ya las estamos viendo y ya es necesario que también nosotros aprendamos a los adultos a cómo interpretar estos resultados. Y de nuevo, considerar el antibiótico dirigido de menor espectro. Esta es las preguntas claves que deberíamos de hacernos para la toma de decisiones en el tratamiento con antibióticos en los niños críticamente enfermos. Tenemos que analizar estos 6 puntos que son muy importantes. Estabilidad hemodinámica, no es lo mismo un niño que esté activo que un niño que esté necesitando reanimación. ¿Es el paciente inmunocomprometido, sí o no? ¿Tiene una línea central, sí o no? Porque eso implica diferentes riesgos. Y si es por ejemplo, neutropénico febril con una línea central, necesitamos darle vancomicina. Pero si es un niño que todavía no tenemos el germen, no tiene línea central, podríamos pensar en algunos otros medicamentos o bien no necesariamente darle la vancomicina. Está el paciente colonizado por una bacteria multidrogo resistente. Esto es importantísimo y hay que ponerlo como una alerta en el expediente del paciente para que si llega en algún momento dado, sepamos qué tipo de bacteria lo tiene colonizado. Tiene problema renal o problema hepático para el antibiótico que tenemos que usar para ajustar las diferentes dosis. Y muy importante, y es el sexto punto de los que les he estado mencionando, si el paciente tiene o no mejoría clínica en 24 horas. Si no la tiene, tenemos que reiniciar el proceso diagnóstico y considerar eventualmente escalonar la terapia de antibiótico. Pero si el paciente mejoró a las 48 horas, más bien tenemos que escalonar para darle un antibiótico de menor espectro y ojalá ya para ese momento tengamos identificado un agente etiológico. Este es un algoritmo de tratamiento que recomendamos nosotros en mi hospital
lo elaboramos en el servicio de infectología, donde básicamente ponemos diagnóstico de infección bacteriana, confirmar el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, identificar el sitio de infección, sumamente importante para poder establecer el tratamiento, obtener cultivos siempre y obtener cultivos antes de ponerle el antibiótico. Recordemos que el antibiótico en casos de shock se habla de la hora de oro, que es en el momento en que debemos iniciar el antibiótico. Pero siempre tenemos tempranamente que también tomar los cultivos. Inicio de tratamiento empírico, empezar el tratamiento antibiótico empírico basado en la sospecha clínica mientras se esperan los resultados de laboratorio. Revisar resultados de cultivo, examinar los cultivos para determinar microorganismos y su sensibilidad. Aquí la comunicación con el laboratorio, con los microbiólogos, es fundamental. Ajustar o continuar el tratamiento y, de nuevo, el monitoreo de la respuesta clínica. Eso va a ser fundamental para el buen uso de los antibióticos. ¿Qué podemos ir concluyendo? Que los médicos debemos ser conscientes de los daños que tiene la prescripción inapropiada de antibióticos en nuestros pacientes pediátricos, que debemos reducir los daños innecesarios y mejorar la calidad de la atención, que debemos reducir la prescripción inadecuada de antibióticos en entornos ambulatorios, y que en los países que tienen diferentes sistemas de pago de servicios, no necesariamente una seguridad social, también los pagadores pueden reducir sustancialmente los costos de atención médica al priorizar el uso adecuado de antibióticos. O sea, que incluso a nivel privado, tener los programas PROA es de gran beneficio para el paciente y también para el bolsillo de la economía del programa que estemos nosotros utilizando. Y esto parece chiste, pero es anécdota. De veras, tenemos que enseñarle a nuestros médicos, desde estudiantes internos, residentes, fellows, que no pueden estar indicando todo meropenem, linezolid o caspofungina, que todo tiene un resultado y que no necesariamente el antibiótico de más amplio espectro es el antibiótico que le va a producir una mejor evolución al paciente. Por ejemplo, si es un estafilococo aureus meticilino sensible, lo que tengo que darle es la común y corriente oxacilina. No es que lo tengo con vancomicina, la que también es sensible, voy a decir, entonces lo voy a dejar con vancomicina. También acostumbrarnos a suspender antibióticos. Una sola dosis de un antibiótico que el paciente no necesita ya es una dosis que le está haciendo efecto negativo a mi paciente. Y como conclusión, la prescripción apropiada de antibióticos en niños requiere una evaluación cuidadosa de cada caso y una reevaluación constante a medida que surge nueva información clínica y de laboratorio. Y es crucial que optimicemos esos resultados clínicos y minimicemos el riesgo de resistencia antimicrobiana para que, de nuevo, ese milagro que fue tener un antibiótico que salvó vidas en la década de los 40 gracias a Sir Alexander Fleming, siga cumpliendo la función para la cual fue desarrollado, que es seguir salvando vidas. Y con esto solamente me resta agradecerles a todos ustedes por su atención y por supuesto quedo a la orden para que comentemos algún aspecto que a ustedes les haya parecido necesario que ampliemos o alguna observación que ustedes tengan. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Muchas gracias, doctora María Luisa. Excelente presentación. Gracias. Tenemos, bueno, felicitaciones por su excelente tema. Y le preguntan, doctora, si no se cuenta con recursos para hemocultivo, solo estudios y reactantes de fase aguda y clínicamente hay respuesta en un paciente crítico, pero aún con invasivos catéteres, etcétera, ¿es válido usar un esquema corto? Y desde luego dándole prioridad al retiro de estos dispositivos en medida de lo posible. Sí, bueno, esa es una situación que esperemos no estar, ¿verdad? Porque si es un hospital que tiene la posibilidad de ponerle catéteres a un paciente y que de medirle reactantes de fase aguda, sería un poco extraño que no tenga hemocultivos, pero si por alguna razón esos hemocultivos no se tomaron o se perdieron o alguna cosa que puede pasar en el hospital, sí, ahí digamos lo ideal es asegurarse de dar el espectro más indicado según la condición que tiene el paciente. Si el paciente va mejorando, ir retirando estos dispositivos. Sabemos, por ejemplo, que estafilococo y algunos otros gram negativos pueden producir el llamado slime que encima del catéter y que quedan ahí protegidos, esa babita que llaman en español,
Y obviamente el poder retirar un catéter, eso va a reducir el riesgo del paciente. Así es que la respuesta sería sí, puede usted aplicar la clínica, que como nos enseñaron nuestros maestros, la clínica es la madre del ejercicio profesional. Muchas gracias, doctora. La doctora Carreto le pregunta, actualmente existen varias pruebas point of care para detección de microorganismos en diferentes tipos de muestras. ¿Usted considera que deban incluir la detección de genes de resistencia? Sí, totalmente. Eso es parte de la información súper importante a tener para poder optimizar el uso de antibióticos, sobre todo en aquellos hospitales grandes. Y eso nos puede dar una idea bastante clara de cuáles son los antibióticos ideales para usar. Como anteriormente mencionaba, en adultos vemos que utilizan un montón de cosas. Nosotros les puedo contar que, por ejemplo, Astrionan, Ceftabivactan, afortunadamente lo usamos poco, pero estos son antibióticos que para usarlos idealmente necesitamos tener la mayor cantidad de información posible. Así es que sería muy buena idea poder contar con esos genes. Ujú. Muy bien, gracias, doctora. También le preguntan que hablan de esquemas cortos de 3 a 5 días, que si es lo correcto. Sí, lo correcto dependiendo de la patología del paciente. Por ejemplo, usted tiene un niño, una niña de 4 años de edad con una sepsis urinaria por una E. coli, usted le tomó el urocultivo, era sensible, digamos que a trimetoprim-sulfa, usted se lo dio, el paciente se le quitó a las 24 horas la fiebre, usted le hace un urocultivo control, ya negativizó, es un esquema cortado de 3 a 5 días es suficiente, no habría que llevársela hasta 7 o incluso 10 días, como lamentablemente se hacía unos años atrás. Muy bien. También le preguntan, doctora, ¿cuál es su opinión del uso de fosfomicina como dosis única en infección de vías urinarias no complicada? Es una opción, sin embargo, sí he de confesarle que tengo poca experiencia clínica en el uso de la misma, pero sí, por lo menos por lo que uno lee y algunas conferencias en que he asistido, podría ser una opción, pero no sería como la primera. Ok, muchas gracias. El doctor Isaac le comenta, entonces, ¿la clínica debe estar por arriba del laboratorio? Estoy porque Total. en algunos se basan más en cultivos que en la evaluación, especialmente en los neonatos. Sí, no, totalmente. De hecho, ahora que estuve la semana, hace como 15 días en Colombia, el doctor Pablo Sánchez, que es un neonatólogo, además pediatra infectólogo, trabaja en unidades de cuidado intensivo, está en Columbus, nos estuvo enseñando y hay un par de artículos que con gusto ahora puedo compartir al chat para que se los hagan llegar de lo que Claro. él ha venido trabajando en sepsis neonatal. Entonces, él decía una cosa muy interesante y es que no hay sepsis sin bacteria aislada. A veces lo que tenemos es una sospecha de sepsis, nunca le logramos aislar nada al paciente y posiblemente haya sido por otra cosa. Y obviamente tenemos que definir entre sepsis temprana y sepsis tardía para poder evaluar ese paciente. Si es un niño sano, nació a término, no tiene ninguna malformación congénita, no tiene ningún riesgo, posiblemente sí lo podemos hacer. Por supuesto que la situación cambia cuando ya el paciente tiene alguna complicación de fondo. Pero sí se pueden usar. Y como le digo, Pablo Sánchez dice una septicemia por gram negativos identificado y es sensible, 7 días negativizó cultivo a las 24 horas, quítele los antibióticos. Para lo único que no ha cambiado es para meningitis. Para meningitis en el neonato seguimos con 21 días de tratamiento total. Y también con neonatos en sepsis temprana, nosotros podríamos irnos a 14, tenemos que irnos a 14 días si no hubo una evaluación de líquido cefalorraquídeo previa. Si hicieron una evaluación de líquido cefalorraquídeo y no tiene meningitis, podríamos acortar. Pero si no tiene un líquido cefalorraquídeo que me descarte una meningitis, sí tengo que dar al menos 14 días. Todavía el sistema nervioso central sigue siendo el santuario Claro. protegido. Ok, muchas gracias, doctora. También le preguntan, teniendo antibiograma, ¿puedo cambiar a antimicrobiano o a uno de menor cobertura y completar este esquema 7 días? Correcto, exactamente, más bien es la actitud correcta. Si usted empezó con un mayor espectro, pero el antibiograma le demuestra que el antibiótico de menor espectro es el que puede hacer, por ejemplo, usted puso meropenem porque el paciente no lucía bien, pero después resultó que la Escherichia coli era sensible a cefalosporinas de tercera, usted puede pasar rápidamente a esos y completar ahí el tratamiento. Y aunque sea solo un día,
sea, un día que usted quite meropenem y ponga cefo, siempre y cuando sea sensible, usted y el paciente salieron ganando. Sí, claro. Sí, muchas gracias, doctora. Y la doctora Araceli Hernández nos comenta que indudablemente el niño seguir fomentando y fortaleciendo la lactancia materna para evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Ah, sí, totalmente. Yo creo que todos los que somos pediatras somos defensores de las vacunas y defensores de la lactancia materna, que es sin duda lo mejor que una mamá puede hacer por su hijo. Sí, claro. También le preguntan qué opina del uso de antibióticos como profilaxis en intervenciones quirúrgicas. Ajá, esa es una excelente pregunta. Hay indicaciones para dar la profilaxis, sí se debe de utilizar. Y usualmente recordemos que la profilaxis no significa que va a dar 3 días de tratamiento. La profilaxis puede, bueno, y hay que asegurarse que el antibiótico inicie 1 hora antes del proceso quirúrgico que voy a realizar, que son un montón, para que los niveles de antibióticos estén altos y cumplan su efecto. También en esto les comento con el doctor Wilfrido Coronel, que es un pediatra infectólogo de Colombia, trabaja en Cartagena. Ahora en el Congreso de Cali nos presentó un caso muy interesante de un joven de 16 años que en una corrida de toros, el toro le metió un cacho en el abdomen, hubo evisceración, no perforación de víscera. Él le enseñó un video, lo pasó por todo la tierra, el charco de la Plaza de Toros, lo llevaron al hospital, hicieron una buena limpieza quirúrgica y él lo que le dejó fue Ampicillin profiláctico por 3 días y el paciente 1 semana después estaba bien. Entonces Mm. aquí, digamos, el concepto importante es que si se logra el control del foco, la profilaxis puede ser corta. Si no se logró el control del foco, obviamente ya no estaría dando profilaxis, sino tratamiento. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Le pregunta a la doctora Guadalupe Santamaría, ¿qué recomendaciones tiene respecto al uso de probióticos cuando se usa un antibiótico, tanto en pacientes hospitalizados como en ambulatorios? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Algunas personas lo recomiendan. No todos los probióticos han sido ampliamente estudiados, así es que no es Ujú. como un uso rutinario que nosotros estemos dando, pero sí algunos han mencionado que podría ser parte de lo que deberíamos estar haciendo por los pacientes para restaurarles su flora normal, pero no es algo que en este momento esté normado. Muy bien, doctora. Pues tiene muchas felicitaciones, agradeciendo el tema, su ponencia y pues lo vieron algunos con residentes, con su personal de enfermería para pues concientizarnos. Y pues bueno, yo creo que es muy importante lo que nos dijo, que en nuestras manos está hacer un uso racional para contener la resistencia, ¿verdad? Pues bueno, doctora, no me resta más que agradecerle. Tuvo una audiencia muy grande de mucha gente conectada con nosotros para poder concientizarnos de este tema. Le agradecemos mucho el estar con nosotros y pues esperamos pronto tenerla en México para darle un abrazo personal y ahorita pues le mandamos un abrazo virtual y agradecemos todo su cariño y el colaborar con nosotros. Con todo Muchas gusto. gracias. Con todo gusto, como les digo, para mí es un verdadero honor y sigan contando conmigo cada vez que ustedes lo consideren oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Un Muchas abrazo. gracias a todos.